En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su favor y dirección, vamos a iniciar esta lección número 33 del libro de Job, que lleva por título Job afirma su integridad. Estará basado en Job capítulo 31 del 1 al 40. Esta lección tiene como verdad central la siguiente. Job hace una lista de los pecados que no ha cometido, ni en su corazón, ni en contra de su prójimo, ni contra Dios. Esto también sería un resumen, un concentrado de los puntos principales que vamos a encontrar en nuestra lección. Y tenemos esta introducción. Job hace una solemne declaración que fue su último intento para hacer que Dios hiciera algo por él. Recuérdese que en el estudio anterior, uno de los puntos de esa lección número 32, se sentía Job en desamparo espiritual. Sabía que Dios lo veía, pero Dios no le respondía. Entonces, esta declaración que hace es para que Dios le responda. Y eso, repito, en la perspectiva de Job. En este capítulo, la forma negativa de su confesión, en que el acusado pidió que le cayera una maldición, si en verdad era culpable de los cargos que le imputaban, es una forma muy fuerte de negación. Lo podemos considerar ya que al leer los 40 versículos de este capítulo, Job utiliza 21 veces la frase si fuera culpable. Una buena cantidad de frases, estas 21, empieza con el término sí, ¿verdad? Sí. Y de esa manera, pues entonces Job hace ese listado de cargos que sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, le habían acusado, le habían cargado. Y entonces aquí tenemos una defensa de Job. Este pasaje dice así: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen? Porque, ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaños, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Primero, Job negó ser culpable de haber codiciado con sus ojos a alguna mujer. Job sabía que la heredad que da el Omnipotente a los pecadores es la ruina y el quebrantamiento. Y nosotros podemos encontrar precisamente la palabra quebrantamiento en el versículo 3. Job no veía la belleza femenina con lujuria, porque Dios lo veía a él y todo lo que hacía, y aún observaba
todos sus pasos. Y lo podemos complementar aquí con Job 14:16. Precisamente, ya desde este capítulo, Job había afirmado: pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Contar los pasos, que da cuenta de una atención concentrada de Dios en la vida de Job. Luego, Job negó haber andado en mentira en sus tratos con otros. Si hubiera actuado con engaño con otros al pesar algunas mercancías, estaba dispuesto a que Dios lo pesara a él en balanzas de justicia y lo juzgara. Esto quiere decir que Job está hablando acerca de el cuidado, el temor que él tenía de Dios, y todas sus transacciones mercantiles las hacía con suma honestidad. Tanto que él decía que me pesen balanzas de justicia. Confiado en que era irreprensible en sus negocios, Job sabía que Dios aceptaría su integridad. Si fuera culpable de haberse desviado en su conducta, y eso lo podemos encontrar en esta frase: por haber apartado del camino sus pasos y sus manos. Y precisamente las palabras pasos y manos está precisamente en el versículo 7. O si fuera culpable de las motivaciones de su corazón, estaba dispuesto a morir de hambre como resultado de que sus cosechas se arruinaran. Y seguimos adelante. Job sigue haciendo un listado de aquellos pecados que sus amigos le habían dicho, le habían acusado, le habían afirmado que Job había incurrido en estos pecados, y él utiliza este capítulo para afirmar que él era íntegro. ¿Se acuerdan ustedes que una buena parte de capítulos acusaron a Job de ser impío, inicuo? Y Job, para cada discurso de sus amigos, él tenía su respuesta, un discurso de respuesta. Pero llegó el momento, si ustedes recuerdan, en que se quedaron callados los amigos. Ya no pudieron sacar más argumentos. Y entonces estamos ahorita en ese punto, en que Job toma la batuta y empieza a hablar. Y al hablar, describe su felicidad anterior, describe su miseria presente, la que está viviendo en ese momento, y ahorita estamos ya entonces en el capítulo 31, donde él afirma su integridad. Tenemos entonces en los versículos del 9 al 15, Job dice que es inocente de adulterio y de haber ejercido injusticia en sus tratos con sus siervos. Entonces, primero vamos a leer los versículos del 9 al 12. Dice así: si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. El tercer pecado que negó el acusado fue el adulterio. Aclaramos en este momento que cuando Job dijo en el versículo 1, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen?
se refiere, en este versículo 1, a miradas lujuriosas. ¿Okay? Y en este caso, en el versículo 9, se está relacionando con actos sexuales inmorales. Entonces son diferentes conductas y que ambas son pecaminosas. Si se pudiera probar que era culpable de tan horrendo crimen, aquí estamos viendo, si ustedes recuerdan, esta es una escena de la vida del rey David, cuando ve a Betsabé y que luego la hace llevar al palacio y comete adulterio. Entonces, está catalogando Job a este pecado como un horrendo crimen. Tan así lo consideraba que Job pidió que su esposa fuera humillada y que le hicieran moler grano para otro hombre, para otro varón. Una tarea muy humilde. Y así lo podemos nosotros constatar al buscar esta cita de Éxodo 11:5. Miren, hermanos, qué curioso, yo no me había dado cuenta de este aspecto en este versículo que, por cierto, ya fue estudiado en las células. En Éxodo capítulo 11 se menciona la última plaga y dice: morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono, o sea, el que tenía el más alto nivel, el que estaba en el más alto nivel en la escala social, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, que sería el nivel más bajo, más humilde. Dice, y todo primogénito de las bestias. Entonces, por eso se menciona que su esposa fuera llevada a realizar la tarea más humilde de todas las que se podía realizar, ¿verdad? Y aún más fuerte la afirmación en la línea B, en donde él dice que fuera abusada su esposa desde el punto de vista sexual, entonces que fuera violada, algo muy fuerte. Él sabía que esa iniquidad, el adulterio, esa iniquidad era vergonzosa y debía ser castigada por los jueces. A este respecto, hacemos un alto y precisamente esta lección nos da una clara idea de la alta moral que existía en los tiempos de Job, que eran los tiempos patriarcales, cuando todavía no había ley de Moisés. Y fíjense cómo él declara que era un pecado, una falta que debía ser castigada por los jueces. Es más, era un fuego que devoraría a una persona hasta llevarla al, y de acuerdo a lo que leemos en el versículo 12, la llevaría hasta el Abadón, que además de ser un sinónimo de destrucción, también era un término que se aplicaba al lugar de los muertos y equivalía al Seol. Al Seol. Y nos acordamos también de un versículo en el libro de Proverbios cuando se menciona acerca de el consejo que le da la madre sabia a su hijo cuando dice que se aleje de la mujer extraña porque sería tanto como tomar fuego y ponerlo en su seno y que era imposible que evitara quemarse. Bien, ahora leeremos los versículos del 13 al 15. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo?
El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? O sea, a su siervo. ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Aquí tenemos entonces como segunda parte de este punto número 2, cómo Job declara que él no trató injustamente a sus siervos. Aquí Job afirmó que siempre había dado un trato justo a sus criados. Si hubiera sido injusto con ellos cuando le presentaban alguna queja, entonces, ¿con qué derecho se presentaba él delante de Dios para quejarse? En dos preguntas paralelas que las vemos precisamente aquí en el versículo 15, ¿sí? Quizá asombraron a los presentes. Acuérdense que esto que está hablando Job tiene como público a sus tres consejeros, a Elifaz, a Bildad y a Zofar. Dice, admitió delante de ellos que sus siervos eran iguales a él. Sus siervos eran iguales a él. Y entonces acabamos de decir que viene el versículo 15. Porque también habían sido objeto de la obra creadora de Dios en el útero o matriz de la mujer que los parió. Y eso lo encontramos precisamente que Job lo había afirmado ya en los versículos, en el capítulo 10, versículos 8 al 11, que dice así: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Qué hermosa descripción poética del cuerpo humano. Así que tanto a los siervos como el mismo Job, él reconocía que Dios había sido el que los había creado y que los había tejido en el vientre de su madre. Todavía está fresco y resuena todavía aquellas lecciones en las que los amigos, dos de ellos de Job, lo habían acusado de no haber visto por las viudas y por los huérfanos. Entonces aquí es donde Job les aclara que él sí los ayudó y vio por las necesidades de ellos. Y esto lo encontramos en los versículos 16 al 23, al cual vamos a dar lectura. Nótese que todos los versículos que empiecen si fue mi corazón, si hubiera tenido en poco, si anduve con mentiras, si mis pasos se apartaron, allí es en donde estamos contabilizando 21 veces la frase si fuera culpable, ¿verdad? Ahí está implícita. Entonces, vuelvo a iniciar. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado.
porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. En respuesta a las falsas acusaciones de Elifaz que le hizo en el capítulo 22, los versículos del 7 al 9, miren lo que dijo Elifaz, el mayor de los amigos de Job. No diste de beber agua al cansado, y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra, y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Job negó haber oprimido a los pobres o a la viuda. Él no era egoísta, porque compartía su comida con, y buscamos en el versículo 17, que dice el 17, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, ¿verdad? Comió con el huérfano y hasta lo había cobijado, lo había llevado a su hogar, prácticamente lo había adoptado. Él animaba a las viudas y las aconsejaba para protegerlas de los acreedores. Donde en el pasaje que acabamos de leer se menciona que él aconsejaba, era guía de la viuda. ¿Ya lo encontró, hermano? Es el versículo 18. ¿Verdad? Les daba abrigo y del vellón de sus ovejas a los que carecían de abrigo, aunque después no se lo agradecieran. Esto quiere decir que Job no buscaba la gratitud o las palabras de agradecimiento de ellos como si fuera pago. Job lo hacía porque tenía temor de Dios. Nunca maltrató al huérfano en la puerta, entiéndase la puerta de la ciudad, en la corte, que era el lugar donde se resolvían las demandas legales. Si hubiera hecho algo de esto, si desamparó a la viuda, si no le dio de comer al huérfano, si no, ¿verdad? Si lo maltrató, entonces miren lo que él pide. Pidió que su espalda se cayera de su hombro. Y esta frase la encontramos descrita, mencionada en el versículo 22. A propósito de esto, mi amado hermano, sí está un poquito difícil, sí sabemos que está dando a entender algo, pero la frase, como es poética, pues está acomodada de una forma especial, porque dice, mi espalda se caiga de mi hombro. ¿Qué quiere decir con esto? Miren, lo que Job quiere decir es que le ocurriera esto que estamos viendo aquí. Y esto es una luxación, lo que la gente llama un hombro dislocado. Es decir, se desprende del tronco el hueso del brazo, que es el húmero, y causa un dolor terrible y una incapacidad muchas veces permanente. Quedaba en aquellos tiempos, si esto no recibía atención, lo cual era muy común, pues quedaban baldados de ese miembro superior, ¿verdad? Él se apiadaba de los necesitados en forma inusual porque temía el castigo de Dios. Es lo que nosotros conocemos ahora como tener temor de Dios. Él sabía que su dinero y rango no lo eximirían del castigo divino. ¿Ok? Ya llevamos entonces en estos 3 puntos un buen número de pecados
que le fueron achacados a Job y él está presentando su defensa. Ahora tenemos en el punto número 4, Job es inocente de avaricia e idolatría. Vamos a considerar este segmento de nuestra Biblia, del capítulo 31 de Job, 24 al 34, versículos 24 al 34, pero primero vamos a leer los versículos 24 al 28. Dice así: si, otra vez está este vocablo que es condicional, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa. Y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Es decir, nosotros sabemos que las riquezas para muchos se constituyen en su Dios. Y claramente hemos visto lecciones en el Nuevo Testamento donde la avaricia es idolatría. Por eso es que vemos en estos versículos 24 al 28 la mención de las riquezas y la mención de la idolatría. Entonces, está también aquí otro aspecto de la defensa que hace Job de su propio caso. El materialismo y la idolatría fueron otros dos de los pecados que Job denunció. Elifaz había sugerido que Job confiaba en las riquezas y lo dijo en Job 22, 24, porque lo presentó como una motivación para que Job confesara su pecado. Le dijo, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. Pero aquí el patriarca afirmó que nunca puso en el oro su esperanza y que no se ensoberbecía por sus riquezas. Aquí lo dice claramente. Y esto pues es algo sorprendente, mis amados hermanos, porque sabemos que las personas cuando confían en sus riquezas no las sueltan y antes las quieren multiplicar y toda su vida, la mayor parte de su tiempo lo emplean en multiplicar sus bienes materiales. Aparte de que su corazón no lo había engañado en secreto, la palabra engañado aparece en la Biblia Nueva Traducción Viviente, seducido, en el versículo 27, donde dice, y mi corazón se engañó en secreto, quiere decir, y mi corazón fue seducido, o por las riquezas, o por la idolatría de aquel entonces, que precisamente dice aquí, ¿sí? No fue seducido ni para codiciar a una mujer, como ya lo vimos nosotros en los puntos anteriores, tampoco estaba inclinado a adorar a las luminarias del cielo. El sol y la luna están mencionadas en este pasaje y esta era una práctica común, adorar estas luminarias en la cultura del antiguo cercano oriente. La adoración de la creación sería maldad juzgada por el Dios soberano. Por el Dios soberano. Bien. Ahora avanzamos sobre los capítulos 29 al 34. Ahora viene descrito otros aspectos de el pecado o los pecados que se le adjudicaban a Job. 29 al 34 dice así: si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal,
ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche. Mis puertas abría al caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó y callé y no salí de mi puerta. Aquí el versículo 33 empieza, acuérdense, si fuera culpable. ¿Verdad? También lo habían acusado de esta maldad. Otros pecados de los que Job dijo que no era culpable era alegrarse del quebrantamiento de sus enemigos. Esto es una actitud interna, algo que no se ve, pero aún así Job dijo, yo no me alegré del quebrantamiento de mis enemigos, ¿verdad? O pedir que cayera una maldición sobre ellos, hablar para pedir maldición sobre ellos, que es una actitud externa. Así era la rectitud de Job. Ni lo hablaba en una actitud externa y sujetaba sus pensamientos para no alegrarse cuando el malo, el culpable, sus enemigos culpables eran los que sufrían. Los miembros de su familia y sus siervos siempre tenían suficiente alimento para comer. Sabemos que muchas veces los criados o los esclavos padecían hambre en muchas haciendas. ¿Por qué? Porque el dueño rico quería hacerse más rico y entonces les disminuía los alimentos. Esto era una injusticia. Pero dice Job que tanto sus siervos, sus criados, sus esclavos y los miembros de su familia, fíjense cómo los pone al mismo nivel, tenían suficiente alimento para comer. Y aún incluía en este apartado, el forastero no pasaba fuera la noche. Y eso lo vemos precisamente en el versículo 32 y hasta está entre paréntesis. Entonces, Job invitaba a los forasteros, a los visitantes, a que disfrutaran de su hospitalidad. En el antiguo cercano oriente, la hospitalidad era un valor muy alto. Tampoco escondía sus transgresiones como hacían otros hombres. Punto final. 5. Job se declara inocente de otros cargos. En estos versículos del 35 al 40 vemos que Job termina su discurso relatando estos pecados que él, mencionando estos pecados que él no había cometido. ¿Quién me diera, quién me oyese? He aquí, mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. El proceso, ¿verdad? Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo, que nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Estas injusticias descritas en los versículos 37, 38 y 39 están culminados con que Job diga, si yo fui
o soy culpable de estos pecados, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. O sea, que padeciera hambre y perdiera su riqueza en granos por haber pecado. Y precisamente aquí terminan las palabras de Job. Entonces vimos 3 capítulos, precisamente el tercero es donde Job afirma su integridad. Job anhelaba que alguien le oyese, porque el grupo de acusadores, estos 3 hombres, en realidad no escuchaba sus argumentos u opiniones. Así que al igual que un acusado que se presenta ante un tribunal, él había puesto su confianza en su documento de defensa, en su testimonio. Y con toda seguridad añadió que ese testimonio iba a estar, según el versículo 35, refrendado por esta frase: el omnipotente testificará por mí. Y ciertamente lo hizo. Fíjense muy bien cómo aquí podemos ver la fe de Job. Él no oyó cuando Dios describió a Job diciendo: un varón perfecto, apartado del mal. Entonces, aquí vemos que Job dice: el omnipotente testificará por mí. Y así lo hizo. Estaba tan seguro de su inocencia, que orgullosamente portaría la resolución, vamos a ponerlo así hipotéticamente hablando, condenatoria de Dios sobre su hombro y como una corona, sabiendo que podría probar que era falsa. Job, por el silencio de Dios y por su aparente alejamiento, pensaba que Dios lo iba a acusar y que iba a ser, por decirlo así, el principal fiscal que iba a acusar a Job. Él llamó a Dios mi. ¿Cómo lo llamó? Dice, lo llamó mi, en el versículo 35, adversario. Literalmente, el hombre de mi proceso. Job refutaría todas las acusaciones divinas y lo haría con toda seguridad como un príncipe. Tan seguro estaba Job de su inocencia. Recuérdese que esta es la perspectiva de Job. Acuérdense que Job es lo que está declarando. Podríamos decir, de acuerdo a la información que Job recogía con sus sentidos, Dios lo iba a acusar, Dios lo iba a condenar. Pero dice Job, yo estoy seguro de lo que hice, no miré a la virgen, vi al huérfano, apoyé a la viuda, mis siervos siempre los traté justamente, nunca me alegré del quebrantamiento de mis enemigos, etc. Así pues, llegamos al final de esta lección en donde dice precisamente este capítulo 31, aquí terminan las palabras de Job. Este es un punto muy importante, diríamos así, en todo el libro de Job, a partir de aquí se establece un giro en donde va a aparecer otro personaje que aparentemente había permanecido callado. Así que no se pierda, mi amado hermano, los capítulos 32 en adelante, porque aquí cambia, hay un cambio en el libro de Job. Entonces tenemos esta reflexión del capítulo 31. Mejor, dice el hermano Matthew Henry, mejor es dejar que nuestros actos hablen por nosotros. Es mejor, sí, muchas veces quedar callado y que los hechos hablen. Pero en algunos casos, podemos decir, como en el de Job, y también como en este personaje que estamos viendo aquí, que es el apóstol Pablo,
cuando hizo su defensa ante Agripa y ante otros gobernadores, ¿sí? Pero en algunos casos, por nosotros mismos y por la causa de Dios, debemos protestar solemnemente nuestra inocencia de los delitos de los cuales se nos puede acusar falsamente. Así, nos acordamos del apóstol Pablo, que estudiamos su vida en el libro de los Hechos, y del patriarca Job, en el libro que lleva su nombre. Así pues, mi amado hermano, no se pierda las próximas lecciones. Ya estamos perfilándonos a la terminación de este libro de Job. Que Dios les bendiga y sea nuestro ayudador.